Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Bueno, vamos a empezar la primera clase del discipulado. Lo vamos a hacer un poquito más dinámico, ya que la primera clase, y quiero llevarles a, primeramente, somos cristianos, porque creemos en Jesucristo, no nuestro Salvador. Y como primera clase es la salvación que tenemos en Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque nosotros tenemos que tener una vida cristocéntrica. ¿Y qué es lo que significa eso? Que todo nuestro ser tiene que estar enfocado en Jesús, ¿cierto? Cuando estemos orando al Padre, ¿cierto? Dios mío, hay que pedirle y al final en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesucristo en el centro de vida. El único sinónimo de amor es Jesús. No hay ningún otro eh, nombre similar al amor que Jesús. Pero bueno, miren, les voy a mandar un dibujito, sea, una foto que es el dibujo de una cruz, unos pasajes bíblicos. Pero quiero ir, primeramente, ¿por qué la vida tiene que ser cristocéntrica? Bien, se puede representar la vida cristocéntrica con la foto que le voy a mandar de la cruz, ¿cierto? Cristo es el centro de nuestra vida, de nuestra nueva vida. Y vivimos en sumisión a Él. ¿Por qué una sumisión? No una sumisión esclavizadora, sino de amor, de agrado, para dar testimonio de que somos hijos de Él, ¿cierto? Por amor a Él, por todo lo que hizo por nosotros en esa cruz. Y la línea horizontal de una cruz, ¿cierto? Representa una relación con los demás. Somos comunión con los creyentes en la iglesia, a los que no son creyentes debemos testificarle de Cristo. Nuestra tarea, primeramente, creer. Segundo, testificar a los que no conocen a Cristo, de un Dios perdonador, un Dios de restauración, un Dios de sanidad, un Dios de amor, no un Dios castigador, ni un Dios que Dios tampoco es rencoroso, para nada, Él es perdonador. Entonces, para ser salvos, primeramente vamos a ir a la cruz, ¿cierto? A la vida cristocéntrica. Vamos a Josué 1.8 primero. 1.8. Josué 1.8, ¿qué es lo que dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Josué 1:8, recuérdalo. Entonces acá dice cosas muy bonitas y muy preciadas. Lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sea la palabra de Dios, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, estamos leyendo constantemente la palabra de Dios para nosotros. La Biblia es nuestro manual del ser humano, cómo debemos vivir, cómo debemos caminar, qué es lo que debemos hacer. Manual del ser humano. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes, o sea, para que mantengamos su palabra dentro de nosotros y lo hagamos conforme, ¿cierto?, a su palabra para que la apliquemos en la vida. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y dice, todo te saldrá bien. Entonces, cuando yo hago todo lo que está conforme a la palabra, va a prosperar mi vida. Dice, todo te saldrá bien, prosperará mi camino y todo te saldrá bien, no algunas cosas, todo. Para eso tenemos que vivir la palabra. Por eso cuando el Señor te dice, tienes que amar a tu enemigo, amar, tienes que perdonar, tienes que tener paciencia, tienes que... Tú haces caso a eso, todo te saldrá bien, no algunas cosas, todo. Entonces tenemos que ponerle harta importancia. Otra de la palabra que dice cuando la vida es cristocéntrica, Filipenses, es la oración. Filipenses 4, 6 y 7. Vamos a notar Filipenses, Filipenses 4, 7. Vamos a Filipenses. Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, no sean conocidas las peticiones delante de Dios en toda oración y ruego de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos. Entonces, por nada estéis afanosos, que nada te saque de la concentración en Cristo Jesús. No sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Primero, ¿cómo podemos llegar a las peticiones a Dios que sean conocidas para Él? Con oración.
sea, con una comunión, una conversación con Él, un ruego, o sea, un corazón totalmente arrepentido, hablando, arrepentido si hemos fallado, anhelo, ¿cierto?, de servirle a Él. Y gracias, o sea, con nuestros destinos, obras, dones, ¿cierto? Que den, ejemplo de que somos, no digo que el testimonio de que somos hijos de Dios. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Dios, nadie puede entender. Está en medio de la tormenta y le oramos al Señor, a pesar de que está la tormenta, a una tranquilidad, ¿cierto? Guardará vuestros corazones, nuestro corazón, nuestros pensamientos en Jesús. ¿Ya? Por más que muchas veces estemos llamados, anda a Cristo, anda a la oración y Él guardará tu corazón, pero anda a Cristo. Otra parte, ¿cierto? De la foto que les voy a mandar, dice, Iglesia, Hebreos 10, en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, un poquito más adelante de Filipenses, Hebreos 10, capítulo 20, o sea, versículo 24 y 25, lo que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, primeramente, considerémonos unos a otros, o sea, pongámonos en el lugar del otro, no juzgar, sino que pongámonos en el lugar de la otra persona, ¿cierto? Cuando sufre, cuando goza, sí, hay que estar con una paciencia, hay que estar pensando, hay que estar reflexionando y meditando. Y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Siempre estar dando amor, ese amor de Cristo a las buenas obras, o sea, siempre dando, siempre manifestando el reino en tu vida. Y él dice, y no dejando de congregarnos como tienen algunos por costumbre. Muchos dicen, no, yo tengo a Dios y no necesito ir a la iglesia. Mentira del diablo. Otros dicen, no, si yo converso con Dios y no necesito a nadie más. Mentira del diablo. Dice su palabra, no dejando de congregarnos. Es un entorno cristiano, es un entorno de Dios. Y ahí es donde tú haces amistades cristianas, es ahí donde también se mueve el Espíritu Santo. Es ahí donde tú te contagias de las buenas obras. Bien. Dice también el testimonio, Mateo 4:19. Mateo 4:19. Mateo 4:19, creo que dice Mateo 4:19. Mateo 4:19 dice, que dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces el Señor ya te está diciendo, anda en pos de Él, anda en pos de Él, anda a buscar a Jesucristo, en una comunión con Él, anda por tu bendición. Él te va a hacer pescador de hombres. ¿Ya? Él te va a dar esa palabra, va a poner palabras en tu boca para que hables de Él, para que evangelices, para que des una palabra, un mensaje de amor, de esperanza, de restauración, de sanidad. Y si tú crees que no puedes hacerlo, ora a Él. Y acá dice, ven en pos de mí y haré pescador, y te haré pescadores de hombres. No dice, no, solamente algunos los escogidos, ¿no? Ven en pos de mí, solamente pone tu corazón, pone tu vida, va a ser bien. Y para terminar, en esa foto, ¿cierto? Es una cruz y al medio sale una palabra bien cristocéntrica que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos a Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, porque Jesús vive por mí, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, todos mis deseos, mis anhelos que muchas veces están ligados al mundo, ahora no. Todos mis deseos y mis anhelos tienen que estar ligados a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cierto? Hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso. ¿Cómo lo vamos a lograr? Leyendo la palabra.
Ahora vamos a entrar de lleno a nuestro discipulado. Número uno, discipulado número uno, vamos a hablar de la salvación. Pero antes de hablar de la salvación, ya vemos que nuestro Señor Jesucristo, como dice en la 2:20, dio la vida por nosotros, ¿cierto? Para el perdón de nuestros pecados. O sea, Él nos dio una salvación, una vida eterna, para la vida eterna, ¿cierto? Este tiempo que vivimos es momentáneo, es temporal, pero estamos esperando la segunda venida de Cristo, es la vida eterna. Pero, sí, Él murió por nosotros, pero también nosotros tenemos que estar haciendo lo que Él quiere, voluntad, no desecharlo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos en la vida pasada? Vamos a Efesios 2:1. Efesios 2:1, ¿qué es lo que dice? En nuestra vida pasada. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, antes de llegar a los pies de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, porque no hacíamos la voluntad, le hacíamos caso a nuestra carne, dábamos el poder de nuestra carne. ¿Bien? Esa era nuestra condición. Recuerden, el cielo no se gana con buenas obras, diciendo, no, yo creo que yo soy buena persona. Bien, vamos a Juan 3:18. Juan 3:18. Lo que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. El que en él cree, en el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree en Jesucristo ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito, en el Hijo único de Dios. Entonces, eh, pero cuando tú dices creer, es de todo corazón. Yo digo creo, es porque hago caso, porque estoy disciplinado, porque aunque me cueste, ojo, no quiere que no cree perfecta, porque sabe que no somos perfectos. Hay gente disciplinada, gente que lucha, gente que sea lo más íntegra posible, gente que día a día a la carne, que no esté vencido. Miren, Efesios 2:4 y 5. Vamos a Efesios nuevamente. Ahora vamos a Efesios nuevamente. 2, 2, 4 y 5. ¿Qué es lo que dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El Señor no nos quería muertos, no nos quería muerto espiritual, nada de eso, no nos quería muerto en el pecado. Dio vida, gracia de nuestro Señor Cristo por su muerte, por el derramamiento de su sangre, por la muerte en la cruz. Eso es la cruz tan importante, porque, ¿cómo se describe? Rico en misericordia. Por eso no te preocupes, el mayor pecador. Solamente te arrepientes de corazón y Él te perdona. Miren, Romanos 8, Romanos 8, Romanos 5:8, cómo Dios nos muestra su amor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no quiere tu muerte, por eso envió a uno a morir por ti, y ese uno fue. Él dio la vida por ti, porque como tú puedes, sabe que tú puedes, y el Señor se gloria en tu vida. Pero tú tienes que saber también, uno ya pagó el precio, ahora nos corresponde a nosotros, nos corresponde a nosotros hacer el esfuerzo de buscarlo, eh, de no rendirnos ante el pecado, de tratar de ser la persona íntegra, ¿cierto? Que Dios quiere que seamos, tratar de caminar en pos de Jesucristo, leyendo Biblia, orando, estar ayunando, adorando, congregándonos, eh, ser un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios. Eso es lo que también vamos a ir ahora vamos a ir a la nueva vida. Vamos a Juan 10:10. Yo se lo he explicado y lo voy a explicar de nuevo para que, como está grabado, para que siempre lo tenga. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino que para hurtar y matar y destruir.
Y Jesucristo dijo, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el ladrón, el diablo y sus demonios vienen para hurtar, matar y destruir. Hurtar, recuerden la diferencia, hurtar y robar. Hurtar es nuestro descuido. Por eso nos hurta, porque nos descuidamos. ¿Y cuál es tu descuido? Orar. ¿Cuál es tu descuido? Dejar de ayunar. ¿Cuál es tu descuido? Dejar de adorar. Dejar de congregarte. ¿Cuál es tu descuido? Dejar de buscar a Dios e ir constantemente. Hay una diferencia. Todos somos pecadores y todos nos rendimos todos los días, todos tenemos lucha todos los días. Pero hay una cosa, pecar y arrepentirse, y otra cosa es practicar el pecado, ¿cierto? Hacerlo. Me gusta hacerlo, y aunque uno diga, no, yo soy hijo de Dios, pero lo sigo haciendo, lo sigo haciendo porque me gusta, ahí hay un problema. Con eso. Miren, Juan 1:12, ahí mismo en Juan, pero un poquito más, en el capítulo 1, lo que dice 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que los reciben, a los que creen en su nombre, o sea, todos los que reciben a Jesús, creen en el nombre de Jesucristo. Que ojo, muchos van a la iglesia y todos dicen, no, yo creo en Jesús, pero sus actos demuestran lo que tienen que ser fieles a que somos hijos de Dios. Y dice que potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú en realidad aceptas a Cristo en tu corazón y cambiar tu vida. Cuando tratas de ser mejor cada día, estás dando un buen testimonio de ser hijo de Dios. Mira, 10, Efesios 2:10, 2:10, vamos a Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, de antemano Dios ya nos había creado, ya nos había formado, ya había puesto esa semilla en nosotros. Pero es nuestro deber ejecutarlas. Muchas veces nuestro deber está durmiendo, pero nosotros las podemos ejecutar. Y somos hechura de nuestro Dios, ¿cierto? Para buenas obras. Miren lo que dice Santiago 2:18. Santiago 2:18. Antes de Santiago, un poquito antes de 1 de Pedro. Santiago 2:18, que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, cuando tú tienes fe, ¿cierto? Tú actúas. Cuando tú tienes fe en Cristo, por inercia, ¿cierto? Haces cosas buenas, haces obras de un hijo de Dios, sin jactarte, sin glorificarte tú mismo, sino que glorificando a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando tú dices tener fe, pero no hay obras, no hay acción? Nuestra fe está media muerta, ¿cierto? Nuestra fe tiene que venir con acciones. Ojo, ya con eso. Miren, para terminar. No, no, para terminar no. Falta un poquito. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 5:17. De Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Cuando tú recibes a Cristo de anterior, Dios la perdonó en el nombre de Jesucristo, porque lo ha recibido en tu vida. Cambiar de una vida nueva a una vida, o sea, de una vida vieja a una vida nueva. Y como dice, y todas las cosas son hechas nuevas. Una nueva persona, una nueva vida, ¿cierto? El todo se deja atrás, te va a medir por eso. Dios te va a medir desde que a Jesucristo en tu vida para adelante. Lo malo ya pasó. Ya. Ten en cuenta eso, pero esa es la salvación. Pero, vamos, lean Juan 3:16. Juan 3:16. Vamos a leer Juan 3:16. Este es un versículo clave siempre para un hijo de Dios. Dice, porque de tal manera
Amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. ¿Por qué Jesucristo murió por nosotros? Creemos, lo seguimos y nos apartamos del mal. ¿Para qué? Para vida eterna, no para perder. ¿Se entendió? Entonces, cuando tú vas a Primera de Timoteo, capítulo 4, anda a Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, del 14 al 16, que es lo que dice, no descuides el don que hay en ti, fue mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, dice tres cosas bien, bien importantes. Descuides el don que hay en ti, no descuides esa salvación. Muchos dicen, no, si ya Cristo murió por nosotros, así que vamos a hacer todo lo que queramos. Está diciendo el apóstol Pablo, no descuides tu salvación. Y también dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, permanece en la palabra, ocúpate de la palabra, de hacer lo que dice la palabra. Y el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si nosotros nos descuidamos, el ladrón viene a hurtar. Cuídate de ti mismo, o sea, cuídate de tu carne, sé más espiritual, cuidado con la doctrina, lee Biblia, o si no cualquiera te va a engañar. ¿Bien? Filipenses 2:12, 2:12. Vamos a Filipenses 2:12. ¿Qué dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, ¿no? Con amor, ocúpate de tu salvación. Parte de que, estés haciendo las cosas correctas, agradando a Dios, andando bajo la voluntad. Dice, ocupado de vuestra salvación con temor y temor a Dios, ese temor de que, porque Dios se puede enojar, temor a Dios. No es miedo, es temor, es respeto a nuestro Dios, respeto a nuestro Señor Jesús, que dio la vida por nosotros. Y ese temblor es que también nos conmueve algo adentro, son las cosas malas, estamos inquietos, nos arrepentimos. ¿Eh? Con eso. Y para terminar, 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Que nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? O sea, mírate a ti mismo. Si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Acá nos deja una tarea. Todos los días tenemos que estar y reflexionar si hemos actuado como un hijo de Dios, si hemos actuado como un hijo de Dios. Todos los días, amados hermanos, reflexión y meditación. A ver si hemos caminado como un hijo de Dios. Mírate a ti mismo, ¿cierto? Pruébate a ti mismo. Entonces, tenemos que estar siempre en comunión con el Señor, con esa relación con Dios, amor a Jesucristo, pidiéndole, ¿cierto? Nosotros también nos empieza a redarguir, que nos empiece a avisar, que nos empiece a alertar, que nos empiece a hablar. Vamos a hacer, pídale al Señor. Bien, entonces, vamos como el primer paso, salvación. Que Dios lo bendiga.